Hola a todos, soy Ismael García Villarejo con la producción de José Jiménez y la realización de Gabriel García Guío. Esto es Finanzas.com al cierre de las sesiones europeas el 1 de marzo. Inversores, muy bienvenidos. Víctor y yo os estábamos esperando. Víctor, bienvenido al Centro de Noticias de Finanzas.com. Bien hallado, muchas gracias. Víctor Álvaro González es socio fundador de Next Step Finance. Víctor, ¿en qué momento de mercado estamos? Pues un momento muy malo, evidentemente. Al margen de lo obvio. Muy complicado, sí. Pero bueno, hay que decirlo. Pero es muy malo, pero está claro también que en general estas circunstancias, no hay que olvidarlo, como decía el barón de Rothschild, se compra cuando suenan los cañones y se vende cuando suenan los violines. Me temo que los cañones todavía no han sonado lo suficiente, pero el inversor tiene que tener dos posturas y tenemos que aprender, o si no lo hemos hecho ya, dos cosas. La primera, por supuesto, es que quien quisiera hacer cartera o se esté planteando comprar, tiene que esperar. No sabemos a dónde para todo esto, aunque podemos tener una idea. Pero lo que está claro es que no se compra cuando todo está caro, se compra de rebajas. Yeah. Y hablo solo como inversor, no estoy entrando en política, ni en temas éticos ni humanitarios, que para eso no nos pagan. Mis opiniones no creo que le interesen a nadie en ese sentido. Segundo, estamos aprendiendo algo muy importante, y no solo de ahora, sino ya desde el año pasado, incluso el anterior, pero sobre todo el año pasado. No es tan fácil invertir como me subo a un índice y ya está. No es tan fácil. Eso funciona cuando todo funciona bien. Pero como podemos ver, yo creo que estamos viviendo una cierta pérdida de la inocencia, sobre todo en Europa en general, porque hemos pasado de, oh, qué bonito es el mundo, a, es que Putin es la cara del mal. O sea, literalmente lo ves. Y es que ves al tipo, ves a los generales con las gorras enormes, luego los tanques, luego los misiles nucleares, esa actitud y lo que hace. Y realmente yo creo que aquí nos hemos quedado un poco con los ojipláticos con que la realidad es así. Europa es un balneario. Fuera de Europa y de Estados Unidos hay un mundo muy violento, muy complicado. Y esto también tenemos que aprenderlo como inversores. No todo es, como dicen los ingleses, hunky-dory, todo maravilloso, todo guay. No, en los mercados hay que tener coches con amortiguador o que puedan activar un amortiguador. Y esto es importante. Porque, por supuesto, que yo no me imaginaba que Putin fuera a invadir, sobre todo que lo hiciera así, de esa forma tan, digamos, inmediata y sin negociar algo más. Pero lo que sí es cierto es que llevábamos tiempo en el que la inflación era un problema serio. Entonces, frente a la inflación, o sea, los mecanismos, los activos que se manejan bien, que funcionan bien, los activos, sectores y países, o sea, es que hay mucho, que se manejan bien, que aguantan bien un entorno inflacionista o que incluso ganan, como ocurre con las materias primas, también son los mismos que nos funcionan ante el riesgo Ucrania. Entonces, como digo, nosotros no vimos, evidentemente, a lo mejor alguien lo ha visto, pero nosotros no pensábamos que este hombre, pensamos que iba por fases, que primero sería lo que hizo, luego sería el Donbass y luego en todo caso luego sería la invasión. Bien, ahí nos sorprendió, pero afortunadamente, si tú ya habías tenido en cuenta que la inflación es una megatendencia, por decir así, del momento actual desde hace ya tiempo, casi desde que se descubrió la vacuna, que empezó el incremento del consumo, el incremento de la demanda, la oferta no estaba preparada, ya habrías situado tu cartera en sectores y países, no toda, evidentemente, pero una parte en sectores y países que no sufren tanto. Aquí tenemos fondos que sufren, pues eso, que pueden caer 10, 12, 15%, y tienes fondos que ganan un 2% o nada. O suben. Y eso equilibra, eso amortigua la evolución de las carteras. Pero esto es de ahora, pero también ocurrió durante la pandemia que el Nasdaq y China amortiguaron muchísimo. El que pasó el dinero, no digo que viniera a ver el virus, pero que pasó dinero a esos dos activos lo hizo mucho mejor. En definitiva, tienes que plantearte que invertir requiere también estar preparado para tomar medidas de precaución. Ya. No digo que lo veas todo, pero tener la posibilidad de adaptarte a un entorno diferente, y en este caso se está notando mucho, claro. De todas maneras, los dos riesgos que comentas, el de inflación y el de Putin, parece que cada día van a más. Aquí en Finanzas.com y sobre todo cuando nos ponemos a pensar la revista, cuando nos ponemos a pensar inversión,
Comentaba nuestro director Alejandro Ramírez el otro día en su podcast Hechos Relevantes que Putin, cuanto más acorralado, más peligroso es. Esa es la sensación que tenemos aquí en la revista. La inflación, el último dato que conocemos, supera ya el 7%. Con estas realidades, Víctor, aunque tomáramos precauciones, ¿estábamos realmente preparados para un escenario, por ejemplo, de inflación al 7%, que admitimos, empezando por la propia revista, que no contábamos con estas subidas tan verticales, ¿no? Aunque estuviéramos preparados, las carteras preparadas, evidentemente, seguro que amortiguan el golpe, como señalabas, pero realmente ha habido, bajo tu experiencia, tu expertise, ¿ha habido gente que haya encajado correctamente el golpe, tal y como nos ha venido, con la dureza que ha venido? ¿Sabes lo que pasa? Que en los mercados, encajar golpe, hacerlo bien, significa subir algo más que el resto del mercado. Y digo algo, no hay que, o sea, seamos honestos, subir mucho más suele tener otras implicaciones. Tienes que ganar más que la media. Si lo haces bien, lo primero que tienes que hacer es equivocarte muchas menos veces que aciertes. Porque equivocarte te vas a equivocar. Y el que lo hace mejor es el que además en las que se equivoca se retira a tiempo. Dicho esto, en los mercados hacerlo bien es hacerlo mejor que la media. Y cuando sube y cuando baja. Y cuando pierdes. Pretender. Vamos, desde luego nosotros tampoco. O sea, es decir, que nosotros claro que nos ha afectado esto, pero lo que sí hemos conseguido es que el daño sea bastante menor de lo que vemos en la media del mercado y en la media de los índices. Perdona, la he liado con el vaso de agua, no pasa nada, seguimos. Si quieres... No, seguimos. Cosas del directo. Pero peor sería que lo hubiera hecho yo, porque el invitado sufre mucho cuando hace esas cosas, ¿no? Seguimos. Entonces, dado que no nos hemos electrocutado y el ordenador parece seguro, dicho esto, como te digo, es cuestión de hacerlo... Es como ir por una carretera. O sea, lo que no puedes evitar es que haya baches. Si no, no inviertas. Entonces, lo que tienes que evitar es que te deslomen porque entres en los baches sin ningún tipo, como digo, de amortiguación. Esa es la clave. Por lo tanto, ¿era algo que se pudiera haber hecho mejor? Yo creo que los que mejor lo han hecho habrán sido, espero que estemos nosotros entre ellos, los que, como digo, no esperaban, por supuesto. O sea, claro, el tema es el siguiente. La inflación es lo que se esperaba es que se pudiera, que no se quedara en estos 6 y 5%, incluso más en Estados Unidos, sino que se fuera equilibrando a niveles un poco más bajos. No lo que decía Lagarde, que era un poco locura, que venía a decir que íbamos a volver donde estábamos, pero tampoco que nos quedáramos aquí. Ahora, claro, lo que por ejemplo nosotros nos habíamos preparado es para una inflación a lo mejor de 3-4%. Bueno, acuérdate que estuvimos hablando en el especial que hicimos del 3, que bueno, evidentemente ya anunció que la revista lo estamos revisando, supongo como todo el mundo. Pero bueno, era un buen cálculo, puesto que la inflación estaba a 2 y pico, la subyacente, me acuerdo que hablábamos de eso, 2 y pico. Bien, este es un cálculo razonable, pero ya implica un cambio importante. Es que antes estábamos en 1 y pico, antes de la pandemia, con lo cual es otro escenario. Bien, te preparas para eso. Lo que no te preparas, lógicamente, es para un tipo que decide invadir un país y además de esta forma. En fin, yo creo que, de hecho, ya veremos. Probablemente salga ganando, porque yo creo que está todo ahora, se va viendo. Yo pensaba que se había equivocado. Yo pensaba, bueno, está negociando muy bien porque cada vez que negocia... Mira, ¿sabes a qué me recuerda lo que hace este tipo? Yo una vez estaba en Sudamérica y en un sitio que había cocodrilos. Entonces lo típico que preguntamos tonterías los europeos. Bueno, sí, porque están ahí al lado justo del río, ¿no? Entonces, si yo voy paseando por aquí, que había que ser tonto para pasear por ahí, pero bueno, imagínate, y me ataca un cocodrilo... Vamos a dejarlo en despistado. No, pero que se despistado. Entonces tú vas andando por ahí, te ataca un cocodrilo, te engancha una pierna y ¿qué haces? ¿No? ¿Y qué debería yo hacer? O sea, empiezo a darle patadas en el morro y a moverme para intentar liberarme. Dice todo lo contrario. Por cada movimiento tuyo, él va a aprovechar tu movimiento para engancharte más. Y viceversa. Si él abriera un poco la boca es cuando tú tienes que sacar la pierna. Pero si no, casi es mejor que grites, nos llames y esperes, porque si te mueves... No sé si esto es cierto, pues lo que me contaron, a lo mejor también era otra broma. Pero bueno, el caso es que es lo que me contaron, pero el caso es que es lo que hace este tío. Engancha, si no le dan lo que quieran, engancha otra vez y a lo tonto decimos que está equivocado. Quien sufre las sanciones es el pueblo ruso. Él cada día se pone en una mejor situación para mejorar porque lo hace con su trasero ahí puesto, que es muy importante, porque al final las guerras es toda la violencia. Es que yo ya estoy aquí.
¿Qué tienes que negociar si te tengo en la cárcel? Al gobierno, por ejemplo, de Kiev, ¿no? Sí. Y las sanciones a quien hacen daño sobre todo es al pueblo ruso. Pero es peor que eso. Este tío lo tenía bien pensado, porque cuanto más sube el precio del petróleo, o sea, a más guerra y más sanciones, más sube el precio del petróleo, más sube el precio del gas, más sube los metales. Entonces, lo que ocurre es que a más se empeoran las cosas, más ingresa. Por lo tanto, aunque efectivamente las sanciones le hacen daño sobre todo al pueblo ruso, que no se va a quejar, porque por la cuenta que le trae, pero a su esfuerzo bélico, que es lo que a él le importa, cada vez lo cubre mejor en ese sentido. Digamos que compensa en gran medida. Entonces nosotros cada vez nos enfadamos más, cada vez le sancionamos más, el petróleo sube cada vez más, es uno de los mayores productores de petróleo del mundo. Tampoco hacemos nada, porque ¿por qué no dice Europa y Estados Unidos a sus aliados del Golfo Pérsico? Arabia Saudita y Rusia se llevan fatal dentro de la OPEP, y Arabia Saudita es un productor tan grande como Rusia. ¿Cómo no le dicen que disparen la producción? Yo no lo entiendo. O sea, ¿es incompetencia o se guardan unas en la manga? Porque yo no lo puedo entender. No creo que lo entienda nadie. De todas maneras, Víctor, solo a nota de pie de página, buscaremos un herpetólogo que nos aclare lo del cocodrilo para el próximo programa. Pero sirve como ejemplo de lo que creo que hace este tipo, ¿no? Es bueno saberlo, porque si le pillas... No sé, alguna vez escuché a alguien que decía que para él todo en las negociaciones era pillarle la medida al de enfrente. Entonces, si le pillas la medida, ya empiezas a saber lo que va a hacer. Y lo que va a hacer visto lo visto, es siempre enganchar más. Y ahora se va por la capital... Eso es. Planteas un tema interesante que es el de las sanciones. Comentábamos antes de empezar en Off the Record, bueno, a micro cerrado, no en Off the Record, a micro cerrado, que hay sanciones más duras contra los dictadores de Venezuela e Irán y ahí siguen. Entonces, ¿por qué iba a afectar justo un poco lo que señalabas ahora? ¿Por qué iba a disuadir a Putin de nada? Porque las sanciones económicas que realmente le harían daño, por ejemplo, que las empresas rusas no puedan hacer negocio con nadie más en el mundo, todavía no están puestas. Y evidentemente sí que estamos viendo multinacionales tomando la decisión voluntaria de romper lazos con Rusia y sus negocios allí, pero evidentemente la que le haría daño, que es muy bien, prohibimos las importaciones del material ruso, no la va a tomar la Unión Europea menos por cuestiones obvias. Bueno... No sé, ya veremos, ¿eh? Es una posibilidad. Es decir, se van a arriesgar a dejar a Europa a oscuras. Y pasando frío, hombre, aquí en España estamos en una especie de primavera invernal, pero no sé en Berlín cómo andan de temperaturas, ¿eh? Sí, sobre todo que en cualquier caso la subida del precio del gas, del que dependemos muchísimo también aquí, porque eso es un mercado, no es que el argelino sea más barato que el otro, sería, no sé, no puedo imaginar, 4 o 5 veces lo que es ahora. Vamos por partes. Las sanciones a mí me parece que hay algunas que son muy fuertes, ¿eh? Lo que pasa es que... Nos sorprendió a ti y a mí la de Suiza, la posición de Suiza, ¿no? Por ejemplo, esto sí que es muy novedoso. También yo creo que es fuerte para ellos, que habían creado una reserva, que habían guardado dinero para la guerra en forma de reservas, que les congelen una parte de las reservas indirectamente, es un palo. Luego, otra cosa muy importante, los autócratas dependen de una serie de personas a su alrededor, que en este caso los oligarcas, que realmente estos tienen que estar doloridos, ¿no? A mí me hacía gracia el otro día, salía Putin, me hacía gracia, bueno, de la gracia que tenga esto, pero salía Putin y en la mesa tenía como 20 metros de estas que usa él, y en el fondo estaban todos juntos, además, los responsables de economía. Y yo digo, estos los han puesto lejos no por el COVID, sino para que no le ataquen, porque realmente todos esos les han inmovilizado los activos, no pueden ir a sus mansiones en la Riviera, etcétera, etcétera, ¿no? Anécdotas aparte, yo creo que hay sanciones muy duras. El problema es que en paralelo ingresa más por sus exportaciones, sobre todo de petróleo y de gas. Las otras sí se pueden ver afectadas, ¿eh? Porque cuando tú a los bancos, a una serie de bancos, son varios, les cortas del sistema y a las empresas para financiarse, etcétera, y el circulante, y como son las empresas no es tan fácil en una situación como la que tienen las empresas rusas funcionar. Y entonces, claro, también se verán afectados otras exportaciones, pero las gordas son el gas y el petróleo, y las que más nos afectan. Y el tío, él ingresa en total, estamos hablando de 240.000 millones de dólares, creo que aproximadamente, en las exportaciones básicamente de eso, de petróleo, gas, materias primas, etcétera. A más suben, más ingresa. Entonces, no digo que compense, pero
parte compensa, es muchísimo dinero, sube 10%, estás hablando de 20 y tantos mil millones más, solo con lo que ha subido el petróleo desde que empezó la invasión o el gas, más todo lo que ya lleva subido, en el caso sobre todo del gas. Quiero decir que de alguna manera, yo creo que lo tenía bien pensado, desgraciadamente. O sea, él primero tenía muy bien pensado que Europa la coge totalmente yonki de su gas. Es el único dealer. Además, es decir, nadie vende esa droga más que él. Y el otro no puede prescindir de ella, o si prescinde, el daño va a ser brutal, sobre todo a las capas más bajas de la sociedad, que son las que se van a morir de frío, no sé. Entonces, él lo tiene bien pensado. Y ahora, él, yo creo que también lo tenía pensado, dice, en cuanto esto se líe, mis ingresos es como si le estuviéramos subiendo el sueldo. Ya. Es así de terrible. Y esto es lo grave, pero es un jaque mate. La única solución, como te digo, sería no que dejar de comprarles, dispararnos en el pie. Y además bajaría mucho el apoyo que puede haber a Ucrania cuando más lo necesita. Bueno, la gente dice, sí, esto está muy bien, pero además no lo pagan los norteamericanos, lo pagamos los europeos. Como todas las guerras en Pero Europa. disparar la producción de gas y de petróleo le haría daño, porque no daño, pero por lo menos no ingresaría más, no le estaríamos subiendo el sueldo. Víctor, ¿qué consecuencias puede tener para las economías europeas las sanciones que conocemos ahora? Porque evidentemente Europa va a pagar un precio por estas mismas sanciones que impone a Rusia. Curiosamente no tanto como se dice, porque Rusia, lo que es importante para nosotros es a nivel de inflación y de energía, pero como socio comercial no lo es tanto. Me explico. El principal socio comercial de la Unión Europea es la Unión Europea. El comercio intracomunitario, nosotros con Francia, Francia con nosotros, Alemania con Francia y con España, eso es el grueso. Por lo tanto, en la medida en que la economía europea no entrara en un proceso de espiral de inflación y de tener que parar fábricas porque no hay energía o es muy cara, la economía europea puede funcionar muy bien, porque Rusia está por detrás de la propia Europa, del Reino Unido, de Estados Unidos, de Asia. O sea, no tiene una posición tan importante para nosotros. Luego, la tiene en la banca, pero relativamente también, ¿eh? O sea, es sobre todo Francia e Italia. Curiosamente, no tanto Alemania, no es toda Europa. Por lo tanto, sí, afecta, pero el problema aquí no es tanto ese, porque no es un socio comercial tan importante. Lo que es casi el único, o sea, es quien decide cómo vamos a pagar desde el pan hasta la calefacción. Y por supuesto, yo creo que eso él contaba con ello. Dentro de la ecuación supongo que Putin también contaba con todo lo que exporta a Ucrania, que evidentemente es un productor importante de trigo y demás. ¿Hay alternativas, como señalabas, en el caso para Europa? Limitando un poquito las consecuencias económicas. Pero si fallan las exportaciones de Ucrania, en Europa, es que justo antes de bajar al estudio estaba leyendo en catalán, por eso me ha salido Ucrania. Te comentaba, el impacto del corte de las exportaciones de Ucrania también tendrá un impacto limitado o se espera una mayor inflación sobre todo en la línea de alimentos. Depende de si... Yo creo que va a haber algún tipo de alto al fuego y que en ese momento no creo que los aviones en un alto al fuego ataquen a los convoyes que llevan trigo. No creo ni de Putin que haga eso. Entonces, si esto lo que es... Ahora, de hecho, ya estarán en gran parte suspendidas porque no se puede mover allí nadie en Ucrania. O sea, estaba escuchando hace poco a españoles que han venido y han tenido que ir por unos caminos que han tardado como 7 horas en hacer como de aquí a Segovia, ¿no? Entonces, ahora está ya interrumpido. El tema es que si en un momento dado hay un alto al fuego y se vuelve algún tipo de negociación, lo normal es que se siga con esas exportaciones. Por lo tanto, ya veremos. Evidentemente, si entráramos en una guerra total en el país que sigue adelante, pues evidentemente, y además que ya empezaría a ser ya sin límite, es decir, muriendo civiles, atacando a todo lo que se mueva, pues en ese caso sin duda, y es el mayor productor de trigo, de grano del mundo, y por lo tanto también, por eso digo que desde el pan hasta la calefacción, pasando por cómo pagamos los materiales de construcción, metales, por ejemplo. Víctor, quiero cerrar el episodio de esta tarde siendo más concreto sobre la primera pregunta. Vamos a repasar datos de cierre. El IBEX ha dejado en 3,60 hoy. Banco Santander un 4,99, Iberdrola un 6,15. Estamos viendo BBVA 3,65. Un día más se repite que Santander cae mucho más que BBVA, aunque Ucrania sí que es verdad que está colocando, parece que todo el sistema bancario europeo
bastante tenso en bolsa. Con todos estos datos, ayer nos quedábamos con la sensación de que parece que los mercados iban a dibujar una V, pero hoy no, hoy dudamos. ¿Tú qué nos dirías? No, aquí no se dibuja nada hasta que se vea algo. Así de claro. Lo que pasa es que sí insistiría en que, a ver, que aquí lo bueno de estas situaciones es que no se diferencia. Los fondos se les piden reembolsos y se ven obligados a vender de todo. Y entonces estás viendo empresas que no les afecta en nada, no digo en concreto estas, pero sectores y empresas y países que les afecta mucho menos, o que no les, sobre todo sectores que no les afecta tanto. Por ejemplo, también bajan los bancos americanos. Pero ya mirás que les afecta a un banco americano lo que pasa en Ucrania. Salvo sí, incluso aunque subiera la inflación, el sector bancario, creo que lo hemos comentado aquí, nosotros lo utilizamos, el sector bancario global no le viene mal la inflación porque suben los tipos de interés o subirán cuando todo esto se frene un poco, porque habrá que controlar esta inflación y le viene bien. Por lo tanto, aquí cae todo. Y es donde se presentan las oportunidades. Por lo tanto, aquí hay que sacar, como digo, y para acabar, insistiría, dos conclusiones. Una, se puede uno cubrir trabajando con fondos de inversión, por supuesto con derivados, pero es mucho más fácil. Simplemente con fondos de inversión, cualquier activo que ahora mismo se beneficie o no le haga demasiado daño, y esto hay todo, índices, activos, sectores, todo, que no le haga demasiado daño la inflación, tiene un grado de protección muy alto. Segundo, va a haber ya más rotación hacia otros países, también motivado por esto. Hay otros países que producen minerales, que producen trigo, que producen tal, materias primas en general. Eso es la primera, nos podemos proteger porque hay beneficiarios siempre. Siempre que cae algo, sube otra cosa. Siempre que cae un activo, un sector, sube otro. Y segundo, que en estas circunstancias, en estos descontroles, se crean muchas oportunidades, ¿eh? Y de hecho nosotros vamos a dar una jornada dentro de nada, no recuerdo exactamente, no puedo darme el lujo de hacer publicidad porque ahora mismo no recuerdo exactamente qué día es. Vamos, si siguen nuestra web o nuestro Twitter, lo anunciaremos, y realmente esto genera unas oportunidades muy concretas porque no todo es Rusia, no todo depende de Rusia, y me apostaría algo a que de una u otra manera tiene que haber un acuerdo, porque no llega un momento en que no se puede permitir que esto llegue al punto. A ver, Ucrania no puede ganar esta guerra. Y cuanto más siga, más civiles van a morir. Entiendo que defiendan su país, que defiendan su negociación, etcétera. Y Rusia tampoco quiere estar eternamente con un Afganistán elevado al cubo. Bueno, al cubo, a la 10ª potencia por las sanciones que hay. Con lo cual, yo creo que habrá un momento en el que haya algún tipo, sobre todo, de cese de hostilidades o de cese del fuego, y ahí, a partir de ahí, ya puede que se vaya estableciendo un fondo del mercado en el cual habrá que mirar, oye, incluso antes, qué cosas pues han exagerado y han sobrereaccionado sin realmente ser las grandes perdedoras de este asunto. Pues en las pantallas hoy de finanzas.com está en rojo hasta las mayores criptodivisas. Bitcoin menos 0,14 en la variación de última hora, Ethereum menos 0,53 en una hora, Cardano también cayendo un menos 0,66 en una hora. Vaya hombre, encontramos un verde. Solana 0,09 en una hora, 97,30. Eso es importante también, ¿eh? Porque, oye... A ver quién está entrando en Solana hoy. No, me refiero a las criptodivisas. Por eso. Teóricamente eran, y no es por criticar, pero eran inmunes a lo que hiciera la Reserva Federal de los Estados Unidos, evidentemente no. Eran inmunes a la volatilidad y ahora deberían de beneficiarse del uso, por ejemplo... O sea, yo no tengo nada contra las criptodivisas y sé que al final las divisas serán digitales. Pero fíjate, Víctor, de lo que comentas, es que en 7 días el Bitcoin ha crecido un 17,5%. 15% que lo estoy viendo ahora. He ampliado la pantalla, me he ido al detalle y en 24 horas sí que es verdad que en la última hora la evolución es negativa, pero claro, viene de subir un 5,74 en 24 horas y de acumular un 17,15 en 7 días. Se parece que se cumple un poco, ¿no? Y una caída del 30%. Previa a principios de año. De todos modos, sí es cierto que yo estoy deseando ver exactamente las cripto de con qué están descorrelacionadas, porque seguro que tienen que tener una utilidad como inversión, me refiero, claro, no ya como divisa y tal. Entonces, oye, mejor, quiero decir que si descubrimos que sirven de cobertura, pero cuando se inició todo esto, el que subió fue el oro. Sí. Así de claro. Sí. Entonces, no me queda claro que sirvan de cobertura ante eventos geopolíticos. Tampoco frente a la Fed. Ahí me queda una duda. ¿Qué pasaría, Dios no lo quiera, si hubiera un problema con los bancos centrales de verdad? Es decir, una pérdida de confianza, por ejemplo, el BCE, tipo crisis del euro, algo de ese estilo. Ahí sí que tengo mis dudas y creo que funcionarían, pero de momento, frente a los bancos centrales y frente a los grandes eventos geopolíticos,
no me he sentido especialmente seguro. No las recomiendo porque no están reguladas y no sí, y además, fíjate, creo recordar que la primera mañana de guerra, las divisas tradicionales de refugio, dólar y yen, dólar y yen, menudo ataque de dislexia me ha dado ahora, subieron con fuerza. Es decir, que la gente al final, los inversores acabaron yendo a lo que conocían, franco suizo, efectivamente. Y el oro por primera vez en mucho tiempo. Por ceñirnos a lo que son divisas, ¿no? También me ha quedado claro que las divisas refugio, porque los temas de la renta fija es más delicado. Eso hablamos otro día, mucho con eso. Sí. Pero como refugio, queda claro que para eventos geopolíticos de este estilo siguen siendo los mismos que para nuestros abuelos. Muy bien. Víctor, ¿cerramos la sesión? Cuando tú quieras. Pues muchas gracias por hacer podcasting con nosotros, Víctor. Un placer. Amigos, seguid mañana a Alejandro Ramírez analizando los primeros inputs de mercado en sus hechos relevantes, en las aperturas, disponible a partir de las 7:30 de la mañana. Nos vemos mañana. Buscaremos un herpetólogo para solucionar las dudas del cocodrilo de Víctor. Procuraremos no tener más accidentes con el agua y ser útiles, como viene siendo tradicional, que además mañana cumplimos 90 episodios. O sea, esperamos tener mayor tranquilidad. Felicidades anticipadas. Gracias, Víctor. Nos vemos, amigos. Gracias, como siempre, por el privilegio de vuestro tiempo.